Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un patrón de bata para estar por casa. Esta que veis aquí es una que hice yo hace ya bastante tiempo y os voy a enseñar cómo hice el patrón. Esta la he confeccionado con un raso muy finito, también conocido como piel de ángel, pero vosotros podéis utilizar cualquier otro tipo de tejido, ya que si vivís en algún lugar que sea más frío, igual os interesa coger tejidos más gruesos. Pero este patrón que os voy a enseñar vale para todo tipo de tejidos. Empezamos. Vamos a comenzar con el patrón. Como es una prenda un poco grande y a mí no me da la mesa para enseñarlo bien, voy a utilizar unos patrones pequeñitos que yo tengo hechos. Si vosotros me seguís desde hace tiempo en el canal, sabréis que yo nunca empiezo a hacer el patrón de cero y lo transformo, etcétera. Lo que yo hago es tener una plantilla con mi patrón básico y a partir de ahí realizo las transformaciones correspondientes. Eso quiere decir que yo ya voy a partir del patrón base de cuerpo, el delantero, la espalda, bueno, y también tengo la manga, pero esa la dejaremos para el final porque os quiero comentar unas cuantas cositas. Si sois nuevos en el canal, os recomiendo entonces que visitéis los tutoriales que os dejo en la descripción, que son para realizar el patrón básico del delantero, de la espalda y de la manga, que son los que vamos a utilizar para este proyecto. Vamos a empezar por la espalda. Generalmente suele empezar por el delantero, pero en este caso me interesa tener trazado el cuello de la espalda antes de trazar la solapa del delantero. Ya lo veréis. Empezamos primero por la espalda. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle el largo que nosotros queremos darle. Yo este modelo lo voy a hacer con una pinza en el pecho y como lleva pinza, los largos tenemos que medirlos siempre a partir de la cintura, porque si los medimos desde arriba nos va a quedar diferente medida en un lado y en otro, y para evitar que nos pase eso, el largo desde la cintura. Yo para este modelo he escogido unos 65 centímetros desde la cintura, pero vosotros podéis darle el largo que queráis. Yo os digo que soy una persona bastante alta, entonces si vosotros sois más bajitos, yo mido 1,80 m, pues podéis incluso darle 10 centímetros de menos si queréis. Yo aquí, obviamente, como esto es un trabajo pequeñito, pues le voy a dar menos distancia. Lo medimos 2 veces para que nos quede una línea perpendicular al hilo. Ahora vamos a irnos a darles las holguras, pero antes quiero comentaros una cosa. Esta medida que va desde aquí hasta aquí se llama bajada de sisa. Yo he mantenido el básico en el patrón, que es 23, porque mi bata va a ser con una tela finita y realmente no es para ponerte muchas cosas debajo, como mucho un camisoncito fino. Pero si vosotros habéis elegido haceros una bata con un tejido un poco más grueso para llevarla encima del pijama o lo que sea porque vivís en un sitio muy frío, os recomiendo que esta distancia sea mayor de 23, que le deis 1 o 2 centímetros de más. Y ahora ya sí, vamos con las holguras. Como esto es una bata y esto va sueltecito, hay que darle bastante más holgura que para un vestidito, por ejemplo. Las holguras, como siempre os digo, se dan de aquí, que es la sisa, de aquí, que es la cintura, y de aquí, que es la cadera. Entonces, como va a ser una prenda más o menos sueltecita, yo os recomiendo que de holgura le deis entre 1 o 1,5 centímetros. Os recomiendo que le saquéis un poquito de vuelo a la bata, que no la hagáis como si fuera una línea recta, sino que le deis un poquito de gracia y le saquéis un poquito de vuelo. Mirad, como he hecho yo, al final tenéis que conseguir una línea que no os haga ninguna esquina ni nada raro por aquí. ¿Veis que al final va todo suave? Bueno, pues ya tenemos dado el vuelo a nuestra bata. Y como os digo siempre, nosotros no tenemos esquinas en el cuerpo, así que la vamos a quitar. También he decidido que esta pinza, como es una prenda sueltecita, directamente la quitamos. Así esto de aquí, evidentemente, aunque veis que tiene forma entallada, nos va a quedar bastante holgado, que es lo que se pretende con una bata. Por último, vamos a trazar la línea de cuello. La línea de cuello, nosotros en el patrón base que tenemos está muy pegada al cuello, así que yo os recomiendo de la parte del hombro por lo menos quitarle 1 centímetro. Y en la parte de aquí donde nos pida la regla, ahí no hace falta que le dejéis 1 centímetro, simplemente donde caiga naturalmente. Bueno, pues de momento ya tenemos la espalda. Ahora vamos a pasar al delantero y vamos a seguir más o menos el mismo orden que es lo que hemos hecho con la espalda. En primer lugar le vamos a dar el largo. Lo medimos un par de veces para que nos quede una línea recta y ya lo tendríamos. Ahora vamos a darle las holguras. Esta pinza de aquí, como en la espalda, vamos a pasar de ella, pero esta de aquí la vamos a mantener. Y aquí, en sisa, cintura
y cadera, le vamos a sacar exactamente lo mismo que le sacamos en la espalda. Si escogisteis 1 centímetro, pues 1 centímetro. Que escogisteis 1,5, 1,5. Que escogisteis 2 porque queréis que sea más grande, pues 2. Y lo mismo, para sacarle el vuelo, os recomiendo casi que os midáis cuánto os mide esto de aquí y lo trasladéis a esto de aquí, para que nos mida el delantero y la espalda exactamente lo mismo de ancho. Y lo mismo, como nosotros no tenemos esquinas, esto de aquí lo vamos a afinar. En cuanto a la pinza de pecho, nosotros alargamos esta, pero en vez de alargar esta, lo que vamos a hacer es medir directamente lo que nos mide nuestra pinza aquí. Si esta me mide 2 centímetros, pues yo la mediría 2 centímetros. En esta pieza de aquí no se nota mucho porque es pequeña, pero si nosotros tenemos un patrón grande y una pinza un poquito mayor, como de 4 o de 5 centímetros, si nosotros continuamos con la línea vamos a hacer la pinza cada vez más grande. Así que os recomiendo que la midáis exactamente aquí y que no continuéis esta línea. En este caso nos queda un pelín más arriba, ya os digo, aquí casi no se nota, pero en un patrón grande sí se va a notar. Y antes de ponernos con el cuello, vamos a diseñar el cruce. El cruce es la parte, como esto es una bata, monta un poquito encima una pieza de la otra. Así que lo que vamos a hacer es dárselo aquí. Y esto se llama cruce. Yo en mi caso he elegido que sea un cruce de 10 centímetros. Aquí lo voy a poner un poquito más pequeño. Esto va a ser lo que cruce mi bata. Extendemos la línea de la cintura. Y antes de seguir con esto, vamos a quitarle también este centímetro que le hemos quitado en el cuello, para que el hombro nos quede de la misma medida en el delantero y en la espalda. No os olvidéis de esto, que es muy importante. La forma del cuello nos da más o menos igual. Bueno, y ahora vamos a trazar una línea recta que sale de aquí y va a pasar a este punto que nos hemos metido del cuello. Esto se llama línea de quiebre y es por donde va a doblar la solapa. Trazamos una línea recta y nos pasamos de largo. Aquí iría la solapa, que es lo que luego va doblado hacia este lado. En esta parte de aquí vamos a poner la medida de nuestro cuello de la espalda, porque esto va a ir cosido con esto de aquí. Así que vamos a coger el metro y vamos a medir lo que nos ha dado justo después de haber trazado el nuevo cuello. A mí me sale 5 centímetros. Y como esto tiene que doblar, hay que darle un poquito de holgura. Y esa holgura es 1 centímetro más. Lo que os haya dado le sumáis 1. Y nos vamos a meter otro centimetrito para adentro y le vamos a dar un poquito de curva. Así. Después escuadramos sobre la curva. Y este va a ser el ancho de mi solapa, que yo he elegido que sea de 12 centímetros. Y de aquí a aquí vamos a trazar con un poquito de gracia una curvita y esta sería mi solapa. Bueno, pues aquí os lo he marcado en rojo para que veáis por dónde va nuestro patrón. Esto es una solapa. Las solapas son un pelín complicadas, aunque os he de decir que de todas las solapas que existen, esta es la más fácil. Esto va a ir rematado con una vista, porque nosotros aquí no le podemos poner un dobladillo y ya está. El cuello va siempre doble. Entonces os lo voy a recortar el patrón para que veáis cómo es y después os voy a dibujar la vista. Bueno, pues este es el patrón delantero de nuestra bata. La solapa nos dobla así y esta parte de aquí es la que va en el cuello, en la parte de detrás. Obviamente aquí tiene que haber costuras, esto coincidiría con la parte central de nuestro cuello en la espalda. Y ahora lo que le vamos a hacer es una vista, porque si nosotros doblamos aquí, esto no lo podemos rematar con un dobladillo y ya está, que se nos ve muy feo, esto tiene que ir doble, entonces para eso sirve la vista. La vista yo la haría de unos 10 centímetros, ¿vale? Por ejemplo, de aquí, yo aquí le voy a dar la mitad, ¿vale? 5 realmente me va a coincidir con esta línea, yo la haría coincidir con esta línea de aquí y aquí suavizaría un poco. Y ahora os la voy a calcar aparte, porque esta tiene que ser una pieza que vaya aparte. Para que veáis un poco y os hagáis a la idea de las piezas que tenemos, ya que esto es un poco complejo, os la voy a separar para que lo veáis más claro. Bueno, pues aquí tenéis el patrón con su correspondiente vista. ¿Veis que tiene exactamente esta misma forma? Bueno, pues esta se nos cosería así en la tela para que cuando esto dé la vuelta por aquí no nos quede ningún dobladillo ni nos quede nada feo. Así que estas son las dos piezas que deberían ir en la parte delantera. Y ahora vamos a continuar con la manga, que me la había dejado para el final. Aquí tengo la manga. Como ya os he dicho, os dejo en la descripción el vídeo en el que os enseño cómo se hace una manga base. Esta es la manga base tal cual. En el modelo que os enseñé
La manga que yo me hice no llegaba hasta el puño, la hice un poquito más corta, pero eso podéis elegir vosotros el largo que queráis de vuestra manga. Como ya os he enseñado en anteriores vídeos, cada patrón tiene su propia manga, entonces eso quiere decir que nosotros una manga básica no la podemos utilizar para cualquier cosa, sino que tendremos que comprobar que efectivamente esto de aquí nos sirve para nuestro patrón, porque cuanto mayores sean las sisas, más grande será la medida de nuestra manga. Entonces, una de dos, u os trazáis una manga directamente con las medidas desde cero a partir de las medidas que os han salido en vuestras sisas, tal y como yo os enseño en el vídeo en el que os digo cómo se hace una manga básica, o directamente podéis medir esta medida y medir vuestras sisas. Si esta os sale como 1 o 2 centímetros más grande que vuestra sisa, la podéis utilizar. Si no, tenéis que hacer una manga nueva. Y ahora os voy a comentar qué es lo que hice yo con esta manga. La manga, en principio, tiene un puñito más estrecho, pero en la bata a mí me interesaba que no fuera así. Yo directamente hice una manga recta. Eso quiere decir que mi manga lo que hace es esto de aquí. Básicamente, este ancho de aquí es exactamente igual a este. No hay ninguna otra transformación. Pero tiene un puño. ¿Y cómo vamos a hacer el puño? Bueno, muy sencillo. Si nosotros cortamos la manga así y después le hacemos el puño, la manga nos va a quedar más larga de lo que nosotros queríamos. Eso quiere decir que le vamos a tener que quitar aquí la medida de nuestro puño. Y yo para esta pieza elegí un puño de 7 centímetros. Entonces lo que cogí fue quitarle un rectángulo de 7 centímetros. Manga, puño. El puño tiene que ir doble. Ahora os lo voy a recortar para que lo veáis mejor. Bueno, pues así nos quedaría la manga. Por un lado tendríamos el cuerpo de la manga y por otro lado el puño, que tiene que ir doble. Es decir, esta piececita la vamos a tener que sacar 4 veces, porque como tenemos 2 brazos y hay que hacerlo doble, pues 4 veces. Bueno, pues estos son todos los patrones que tenemos que tener. Este sería el delantero, con su correspondiente vista, la espalda, que yo la pondría a lomo, es decir, que aquí no tendría que haber costuras, y este sería la manga con su postizo. Bueno, pues ahora os voy a enseñar cómo se cose todo esto. Bueno, pues ya tengo aquí preparadas las piezas para montar la bata. No la voy a montar entera, porque me quiero centrar sobre todo en enseñaros cómo se monta esta parte de la solapa. Yo lo tengo aquí ya separado, este sería el delantero, estas dos piezas, y esto es la espalda. Ya he montado la pinza, como habéis visto. De todas maneras, si tenéis alguna duda sobre cómo se montan los patrones en general, tenéis más vídeos en mi canal en el que os enseño cómo se hace. Lo que vamos a hacer va a ser montar el delantero con la espalda. Como veréis, yo aquí he marcado muy bien, lo he marcado con bolígrafo. Esto no se debe hacer, pero yo lo estoy haciendo para enseñaroslo lo mejor posible. Vosotros, si tenéis alguna duda, os recomiendo que os lo marquéis con hilos flojos. Sobre todo esta parte, porque es muy importante. Voy a montar el delantero con la espalda y vamos a montar los costados y vamos a montar el hombro. Voy a empezar por los costados, que es lo fácil. Vamos a poner derecho con derecho y lo montaremos por nuestras marcas. Una vez que lo hayamos montado, lo vamos a coser. Y esto lo dejamos cosido por los dos costados. Bueno, pues una vez que la tengamos montada por los costados, tocaría hacer el hombro. Por eso es muy importante que lo tengáis muy bien marcado, como yo os lo estoy mostrando aquí. Vamos a juntar este extremo del hombro con su correspondiente extremo de la parte delantera. Y vamos a hacer toda esta línea. ¿Y dónde nos vamos a quedar? Este extremo de aquí, si lo hemos medido muy bien y hemos calcado bien el patrón en la tela, esto, como nos mide lo mismo, pues nos tendrá que coincidir con esta esquina de aquí. Bueno, pues vais a tener que hilvanar y coser desde aquí donde he pinchado el alfiler hasta que se acabe la tela. Pero en este lado de aquí no hay que llevar la costura hasta el final. Lo dejamos muy bien rematado para que no se nos descosa por aquí. Esto es súper importante. Esto debería doblarnos así e ir unido por el cuello. Con mucho cuidado, para que esto nos gire bien y podamos montarlo bien, vamos a hacerle un corte por aquí. Por eso es necesario que esto esté cosido y rematado. No vale que esté hilvanado únicamente, porque entonces sí que se nos podría ir la costura y se nos podría deshilachar. Y acabamos de cortar justo cuando lleguemos al hilo. No os tiene que dar miedo. Si este paso no lo hacéis bien, nunca os va a girar bien esto correctamente. ¿Veis ahora cómo queda esto? Que se nos abre perfectamente. Bueno, pues si nos quedamos antes, no nos podría salir. Ahora esto nos permitirá girar en el cuello.
Pero antes vamos a tener que hacer esta costura de aquí, que es la central, que va justo en nuestra nuca. Para ello vamos a juntar estas dos costuras de aquí. Las vamos a hilvanar y antes de ponernos a coserlas vamos a hacer una pequeña comprobación, porque es posible que por el giro que nos dé el cuello nos tengamos que meter un poquito en la costura o salir un poquito. Tenéis que comprobarlo antes de hacer esta costura. Esta costura tiene que ir justo en el centro. Y yo veo que aquí me sobra un pelín, así que lo que voy a hacer va a ser meterme un poquito. Ahora ya compruebo como si fuera a montar esto y si efectivamente me casa bien, me pongo a hacer esta costura. Una vez que lo hayáis cosido, os recomiendo que recortéis un poquito las costuras y se van a poner abiertas. Esto de aquí va a corresponder con el centro de nuestro cuello trasero, en la espalda. Yo siempre os recomiendo que os hagáis un piquete en el centro de los cuellos para que podáis trabajar con más facilidad. Y lo termináis de acoplar. Yo aquí, como es una pieza muy pequeñita, evidentemente no tengo que poner muchos alfileres. Vosotros necesitaréis ponerle más. Ahora, con mucho cuidado, vais a tener que hacer esta costura de aquí, que va de extremo a extremo. No hace falta llegar hasta donde se acaba la tela, simplemente tenéis que llegar hasta donde hicisteis este corte. Bueno, pues esto ya está cosido. Yo lo he recortado un poquito para que no me quedaran tan grandes las costuras. Esta es nuestra bata. Como veréis, si yo ahora mismo lo pongo en el modo normal, como debe quedar, nos queda así. Por eso hemos fabricado una vista, para que no se nos quede todo esto al descubierto y no se nos vean las costuras. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coser la vista. Y aquí es donde van a entrar en juego estas otras dos piezas que habíamos recortado, que básicamente las vamos a tener que coser por aquí. Esta es la parte de arriba del patrón. Como yo me había metido por aquí medio centímetro, me tengo que acordar de que aquí también tenía que meterme, así que me voy a meter ese poquito. Bueno, pues así es como os debería quedar esta tira. Lo hemos recortado un poquito por aquí para que las costuras no me quedaran muy grandes y estas costuras tienen que ir abiertas porque son las que vamos a colocar con estas de aquí. Lo vamos a acoplar costura con costura, de modo que nos quede derecho contra derecho y haremos de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Aseguraos de haberlo puesto en la dirección correcta. ¿Veis que así me encaja perfectamente? Si lo ponéis así y veis que esto tira hacia acá y esto tira hacia acá, es que vais mal, ¿vale? Es el lado contrario. Y cuando lo tengamos montado podemos pasar a coserlo con la máquina de coser. Vamos a empezar por un extremo y lo vamos a hacer todo de corrido. Bueno, pues esto ya está cosido. Es esta costura que va por aquí. Y yo lo que he hecho ha sido recortarla. En este caso os recomiendo que no lo rematéis, puesto que esto ahora va a ir dado la vuelta y va a ir escondido y no va a rozar vuestro cuerpo. Si vosotros lo rematáis, esto de aquí os va a quedar muy gordito y eso no nos interesa. Y no corre ningún peligro de deshilacharse, puesto que va encerrado sobre sí mismo. Para que esto nos dé bien la vuelta, yo os recomiendo hacerle una puntada de asiento. Lo que vamos a coger va a ser esta costura de aquí y la vamos a coser junto con esto. Lo vamos a hacer por el derecho y vamos a asegurarnos de que cosemos la parte de la vista junto con esta costura de aquí. Lo vamos estirando sin necesidad de hilvanarlo y vamos a ir cosiendo como a 1 milímetro de nuestra costura. Y la puntada tiene que ser una puntada larga, como al 3,5. Así es como debería quedar una vez dado la vuelta. Para ello, lo que vais a tener que hacer es fijar toda la vista, todo alrededor, y luego bajaría por aquí. Lo podéis hacer de dos maneras. Una de ellas sería simplemente hacerle un pequeño dobladillito y darle un pespunte todo alrededor. Eso significa que por aquí se va a ver, por donde yo tengo los alfileres precisamente. Eso lo podéis hacer siempre y cuando estéis seguros de que vuestra máquina de coser y de que vuestra habilidad es lo suficientemente buena como para que se nos vea por aquí un pespunte. La otra manera sería darle, también le hacemos un pequeño dobladillito por aquí y le tendríamos que hacer una puntada invisible por todo alrededor.
De este modo no se nos abre. Por último, y aunque no voy a montar la manga, sí que os quiero enseñar un poquito cómo se hace el puño. Como veréis, este es el trozo de la manga que ya lo he recortado y este es el puño con el patrón. Para que lo veáis mejor, yo aquí lo he puesto al borde, esto está al lomo, le he dejado aquí costura, costura y costura. El puño va doble, puesto que va doblado por la mitad, no hace falta que lo saquéis. Bueno, podéis hacer lo que queréis, lo podéis sacar en dos piezas y os quedará costuras por todas partes, o podéis hacerlo simplemente poniéndolo en una tela doblada así al lomo. Yo es esta la manera en la que he escogido para hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser montar la manga y eso quiere decir que tenemos que hacer esta costura de aquí. Una vez que hayamos montado la manga vamos a hacer el puño. El puño lo desplegamos, este sería la parte del revés, la he marcado aquí con unas rayitas para que lo distingamos bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, con el puño extendido, montarlo así. Esto sigue siendo la parte del revés y vamos a hacer una costura por aquí. Una vez que lo tengamos hecho, vamos a doblar el puño. Lo vamos a doblar de este modo, procurando que estas costuras nos queden abiertas para que no nos abulte mucho, y yo os recomiendo casi que le deis un planchazo para dejarlo bien asegurado. Bueno, pues ya tendríamos las dos piezas montadas. Es interesante que tengáis marcado también un piquete en la parte central de la manga y en la parte central del puño. Esta es una pieza pequeñita y no supone mucho problema, pero cuando estéis trabajando con mangas amplias, como la que es por ejemplo este patrón de bata, pues sí que os ayudará a montar bien esto. Y ahora lo que habría que hacer sería, con la manga del derecho, aprovechamos ambas costuras para poner una contra otra, ponéis piquete contra piquete y ya rellenáis el resto de huecos, que en mi caso son muy pocos, pero en una manga más amplia serán bastantes alfileres. Y todo esto lo hilvanáis, lo coséis con la máquina de coser y lo dejáis rematado. Y así, una vez que le deis la vuelta, se os va a quedar todo esto con un puño postizo. Y bueno, con esto vamos a dejar el vídeo por hoy. Si tenéis alguna duda acerca de cómo montar el resto de la bata, como por ejemplo las mangas, os voy a dejar en la descripción también otro tutorial en el que os enseño cómo se ponen las mangas. Y nada, ya vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!